Joaquín es un hombre de campo del Bajío mexicano que tiene muchos animales, les ha tomado mucho cariño y entre ellos se encuentra la yegua Canela. A esta yegua le ha tomado un amor muy especial porque nos lleva a ocurrir a quienes somos un poco empáticos que amamos a los animales, pero en este momento se encuentra muy preocupado porque la autoridad federal de la ganadería ha ordenado que mate a su yegua. Y se lo ha ordenado por considerar que tiene una enfermedad que representa un riesgo para la salud pública. El escenario pues no es muy bueno porque normalmente hasta un árbol cuando le encuentran una enfermedad lo matan, lo cortan y con mucha naturalidad así se trata a los animales también. Pero Joaquín no se da por vencido y decide acudir al juicio de amparo. Corresponde esto a un tribunal cuyo ponente interpreta la Constitución Política de México en su artículo primero, que se refiere a los derechos humanos, en el sentido de que cuando el bien recae sobre un ser vivo, no se puede ordenar su muerte simplemente como una medida de prevención. Pero abunda en esto y dice que los derechos humanos per se trascienden a la vida de otros seres sin importar su especie. Esto es increíble que ocurra en un país como México, pero está ocurriendo y es la fuerza de la sociedad. De hecho, así sucedió. Los derechos de los animales no son algo nuevo en México. Desde el siglo XIX fuimos vanguardia con Belisario Domínguez, con Benito Juárez, posteriormente con Venustiano Carranza, a tal nivel que en 1871 el Código Penal ya sancionaba el maltrato a los animales y estaban prohibidos todos los espectáculos con animales. Se consideraba que si bien el hombre podría comer o vestirse con ellos, recordemos, siglo XIX, hoy existen mucho más alternativas, no era concebible que alguien se divirtiera con el sufrimiento y con la muerte. Tuvieron que pasar algunas décadas para que se iniciara con tímidas leyes, primero en los 40 en el Estado de México, en los 80 en la Ciudad de México y posteriormente en otras entidades, sanciones tímidas, y parecía que el legislador quería como justificarse, decía, protegemos a los animales por ser útiles al hombre. No podía entender el legislador que merecían un respeto en función de su valor intrínseco como seres vivos. Para mí esto inició siendo yo muy pequeño, porque mi empatía fue de alguna manera natural al ver, como todos, a los perritos en las calles, flacos. Pero algo que me marcó de una manera muy especial fue cuando me llevó mi padre a ver una becerrada. Esto para mí fue un verdadero shock. Yo no podía entender lo que veía en mis ojos. Y desde luego, la mirada y los lamentos de ese animalito que era incapaz de hacerle daño a nadie, me marcó. Me dejó una tarea para hacer algo. Años después me di el gusto de poner un espectacular contra corridas de toros enfrente de ese lugar. Siendo estudiante de Derecho, lo que no podía entender de mis maestros o de los legisladores es que les parecía lo mismo una piedra o una silla que un ser con cerebro, con ojos, con patas, con su capacidad de acercarse y alejarse de aquello que le agrada o le desagrada o le da terror. Se olvidaban incluso que nosotros pertenecemos al mismo reino, que todos somos animales. Y se olvidaban de los ejemplos tan importantes que hay en otras naciones en avances para proteger a los no humanos. De ahí la trascendencia de esta nueva visión del Poder Judicial de la Federación. Cuando fundé Medea, hace más de 21 años, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, decidí ponerle este nombre de derechos animales para retar al pensamiento
de los colegas abogados. Muchos de ellos todavía les da escozor pensar que no seamos esta especie de semidioses, que no estemos por encima de los demás por el solo hecho de ser. Desde luego me interesaba también hacer una labor de equipo interdisciplinario para poner a los profesionales al servicio de esta causa, no estar improvisando. Esto es algo muy serio que tiene que ver con ambiente y que tiene que ver sobre todo con paz social. Lo que buscamos desde luego es que estos fueran respetados, que la mentalidad cambiara y que se trabajara con las leyes por ellos. Dentro del aprendizaje que fui obteniendo en Amedea, pues obviamente estaba esta misma cuestión de hacer equipo, pero sobre todo buscando resultados. Para nosotros no importaba que lográramos una ley protectora de animales si ésta no llegaba a alcanzar a un animal. No podíamos festejar una ley si no estábamos festejando que le habíamos quitado el sufrimiento a un ser. La ley, desde luego, requiere también de políticas, de instrumentos que la hagan fácil de aplicar y de a dónde llevar a los animales, cómo rescatarlos y que tengan un buen destino. Y la tenacidad, desde luego, que va a ser un arma muy importante para que no nos dejemos caer y sigamos adelante. La resolución, ustedes pueden ver ahí al magistrado responsable, un hombre de un cargo altísimo, de una enorme sencillez y que desde luego pues vio con esa claridad de mente la trascendencia de los derechos humanos a través del principio de progresividad de estos, que lo que significa es que los derechos humanos van tutelando más y más a todos los seres vulnerables, a todos los discriminados. Y aquí estamos hablando de una discriminación por especie. Y tuvo esa nitidez para ver que este principio permitía llegar hasta los de diferente especie. También la Constitución habla de un medio ambiente adecuado para nuestra salud y desarrollo. Y eso nos permite pelear el derecho que tenemos los empáticos y los sensibles a no estar sufriendo de las salvajadas que existen en la calle abiertamente como las pamplonadas, o conocer lo que ocurre intramuros en un rastro, por ejemplo. El círculo moral se ha ampliado, el círculo moral ahora queda demostrado también que ha permeado en las autoridades del más alto nivel para tener esta sentencia. ¿Por qué nosotros comparamos al asunto de la esclavitud con lo que le ocurre a los animales no humanos? Desde luego los argumentos son muy similares. Se habla de que el otro, el vulnerable, el que está a nuestra merced, es un ser sin alma, sin derechos, pero en realidad lo único que están haciendo es defendiendo su incapacidad para ponerse en los pies del otro, o en las patas o en las pezuñas del otro. Y su negocio, desde luego. La realidad de los no humanos nos lleva a imaginarnos qué sería ser un cerdo y estar en una caja dentro de un camión. Cerremos un poco los ojos y visualicemos que nos empujan con otros cerditos hasta que perdemos la fuerza, perdemos el aliento. Ya nuestras extremidades se desvanecen y nos estamos ahogando de nuestro propio excremento. ¿Nos conformaríamos con una ley o con una sonrisa de un diputado? Lo que queremos es estar fuera de ahí. Lo mismo ocurre con un toro cuando está en medio del ruedo y está siendo torturado. Recibe lanzas, arpones, cuchillos. A él no le interesa que alguien diga por ahí que esto es un arte. Lo único que quiere es estar libre y pisando la hierba. Siendo empáticos, ¿qué desearíamos? Lo podemos responder todos fácilmente. Hay suficientes leyes en la actualidad como para que los animales tuvieran una muchísimo mejor vida, pero no se están aplicando, no están sirviendo. ¿Es necesario hacer más leyes? Claro que no. Lo que necesitamos es enfocarnos en la aplicación eficaz de estas, como en lo que sí vale la pena legislar es en materia de educación. Tenemos que romper muchos esquemas porque seguimos viendo a las gallinas como fábricas de huevos o a los cerditos como chuletas. Es tiempo de recordar que todos ellos sienten, viven, tienen necesidades. ¿Qué necesitamos para que las leyes se vayan aplicando en la realidad? Pues desde luego que cambien los perfiles de las autoridades
Tiene que haber gente que esté sana psicológicamente, que sea capaz de ponerse en el lugar de los demás y que tenga la preparación adecuada, que conozca de derechos animales. Tenemos unas tendencias poco agradables en lo que ha ido ocurriendo en el país en materia de protección a los animales. Esto se ha convertido mucho en una moda. Vemos a personajes de la farándula llevándose pues una fama y a legisladores también como una ganancia política. Pero deberíamos acercarnos a los ejemplos de verdadera eficacia cuando una sociedad en su conjunto, tanto autoridades como los propios ciudadanos, han tenido un gran éxito para defender a los animales. Y el caso es Medellín, Colombia. De verdad los invito a que vayan allá. Es envidiable. Ni los europeos tienen esa protección a los animales. Y lo único que ha generado es que tengan una ciudad preciosa, con mucha paz. Es un cambio enorme. Tengo un sueño del que voy a hablar un poquito al final, sobre la Defensoría Nacional, que creo que nos hace falta como un enlace ciudadano para que las cosas cambien. Y desde luego la academia también es un ejemplo de una tendencia que se está dando a nivel internacional, con cátedras por los derechos de los animales, refugios públicos. ¿Por qué la gente tiene que estar cargando con un trabajo de gobierno y hacerlo de manera bien, con amor hacia los animales, sin torturarlos? Y como decía, pues la fusión que se da con éxitos, tanto de instituciones públicas como privadas en otras partes del mundo, es esencial. Desde luego que sí importa la ley, desde luego que es esta la que regula tanto valores universales como la moral de una época en un lugar determinado. Y desde luego la empatía, la muestra, la que existe entre gobernantes y gobernados. Es la que pone los límites para que los egoístas no pongan su razón de ser. La verdadera aplicación inhibe a la violencia porque es ejemplar, se habla de la ejemplaridad de las penas. Y desde luego también pues tiene que haber mecanismos de rehabilitación tanto de las víctimas como de los victimarios. ¿De qué nos sirve llevar a la cárcel a un sujeto si no tiene un tratamiento psicológico y psiquiátrico? Y desde luego educar, necesitamos educar. ¿Cómo veo al futuro? Desde luego que la empatía tiene que ser lo que nos rija. Nosotros hemos puesto muchas veces barreras para protegernos, pero la verdad es que necesitamos estar en el lugar de los demás. La forma de encontrar la paz va a ser a través de ponernos en el lugar del otro y tratarlo, como dice la regla de oro de la ética, como nos gustaría ser tratados a todos. Hoy en día está institucionalizado el que existan mataderos infames, aunque hay leyes que prohíben este maltrato, pero no hay inspectores que lo vigilen. Es decir, desde el gobierno se permite esto. El consumo, tanto nosotros como individuos, vamos poco a poco pensando en lo que consumimos, que esté libre de animales, y no hay que hacerlo de inmediato. Yo les invito a que un día a la semana no coman carne, con eso van a ayudar muchísimo. Y desde luego el gobierno debería tener incentivos fiscales para industrias o empresas que utilicen cero animales en sus procesos productivos. Desde luego, observo también una eficacia jurídica, tiene que combatirse la impunidad, de nada sirve que haya leyes que no se aplicaron antes, que vengan nuevas que tampoco se apliquen. Y desde luego, pues que se escuche la voz de una defensora nacional de animales, preferentemente autónoma, que sea ese organismo con profesionales que puedan ir cambiando las políticas públicas, que establezcan los enlaces y los protocolos necesarios para que se pueda aplicar con toda eficacia la ley y que los animales puedan ser rescatados. Está en nuestras manos el que dejemos de ser lo que definió Arthur Schopenhauer como el infierno en que hemos convertido los humanos, esta tierra, para los animales. Seremos nosotros mismos, y nada más nosotros, quienes cambiemos esta situación. Gracias.